Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Ahí vamos a tener una palabra bien conocida. Entonces, cuando Jesús calma la tempestad, cuando el Señor calma la tempestad, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos en la tempestad? ¿Qué pasa o cómo podemos caminar sobre la tormenta? ¿Cómo hay que caminar sobre la tormenta? ¿Qué hacemos cuando tenemos que caminar sobre la tormenta? Dice así: y entrando él, el Señor Jesucristo en la barca, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó, dice, en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué hacía? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor, por este día, por tu palabra en medio nuestro, por las alabanzas que hemos cantado, por tu presencia, Señor, en medio nuestro, y por la libertad que nos das. En el nombre del Señor, amén. 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 Tomen asiento, hermanos amados. Yo le puse por título a este mensaje: cuando el maestro te saca el pizarrón. ¿Qué pasa cuando el maestro nos saca al pizarrón? ¿Ya? Al pizarrón. Voy a comenzar con la siguiente frase, ¿ya? Una frase que por ahí me encuentra. Dice: nadie puede decir que conoce los límites de su resistencia hasta que no se ha enfrentado con la adversidad. Recién entonces nosotros podemos conocer hasta qué punto tengo resistencia, hasta que me encuentro con la adversidad. Ahora, nosotros cuando vemos las Escrituras, cuando leemos la palabra del Señor, vamos a encontrar muchos hombres, testimonios de hombres, mujeres, jóvenes, ¿ya? Que de alguna forma ellos testifican y hablan de su fe, con su propio testimonio hablan de su fe, ¿ya? En el momento ese crucial, en ese momento en que usted y yo debemos ser sacados al pizarrón. ¿Cuánto es lo que tenemos de Cristo? ¿Cuánto es lo que hemos tomado de la palabra del Señor para nuestras vidas? ¿De cuánta confianza estamos hablando? ¿Cuánta seguridad tenemos? Aleluya. ¿Cuánta esperanza tenemos también del Señor? En todo momento, y cada uno de nosotros en un momento dado tiene que verse enfrentado a esto llamado, esta palabrita que no nos gusta mucho, que se llama la adversidad. Todos nosotros no podemos saltarnos, no podemos obviarla, no podemos decir nunca vamos a pasar por eso. Todos nosotros en un momento dado vamos a pasar. Pero ¿qué pasa con los testimonios bíblicos? Y tal vez testimonios que usted también tiene y yo pueda tener. Aleluya. ¿Qué fue lo que manifestamos en ese momento? Aleluya. En ese momento de la soledad, en ese momento de la inseguridad, en ese momento de la inquietud, en el momento de la intranquilidad de nuestras vidas. Todos nosotros, porque la vida es dinámica, nuestra vida es dinámica, la vida no es pareja. Nosotros no andamos en algo siempre plano. La vida es dinámica, a veces estamos en unos altos y a veces estamos en lo más profundo de un laberinto que no podemos salir. De repente estamos llenos de gozo, de esperanza, de fe, de confianza, pero hay momentos también en que estamos llenos de dudas, de temores, de miedo. Nos embarga muchas veces la incertidumbre. ¿Qué pasa en esos momentos? Aleluya, de nuestras vidas. Entonces, lo único que nos espera es ir tal vez a la palabra del Señor. Ver cómo hombres, mujeres, jóvenes, aleluya, que Dios los llevó al límite, que Dios los llevó a lo extremo, que Dios los llevó a lo máximo para poder sacar de ellos, de cada uno de nosotros, lo mejor que hay en nosotros. Pero yo siempre digo esto, muchas veces
veces sale lo peor de nosotros, no lo mejor. Sale lo peor, inmediatamente aflora. Es como que nuestra naturaleza aflora inmediatamente lo peor y no lo mejor. Pero podemos ir a las Escrituras y ver cómo de un momento a otro nuestras vidas pueden ser trastocadas de un momento a otro. Me acuerdo de José, el hijo de Jacob y Raquel, el hijo esperado, anhelado, aleluya, el consentido, el sobreprotegido, el mimado, ¿ya? Cómo de un momento a otro su vida cambia y pasa a ser un hombre libre a un hombre esclavo, de la abundancia a la escasez y de la protección a la inseguridad. Y tal vez nosotros lo vemos demasiado lejos y decimos, sí, pero es que era José, era el hijo del patriarca, era un hombre lleno de fe, de confianza, de seguridad, y por eso está ahí. Pero cuando uno ve las Escrituras, ve hombres que eran débiles, hombres que se equivocaban, hombres que fallaban, hombres que no estaban tan seguros del llamamiento que Dios había hecho. Y vuelvo a insistir, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios insiste con este grupo de personas, con este grupo de hombres? ¿O qué pasa cuando Dios te saca y me saca a mí al pizarrón para saber cuánto de Cristo tenemos nosotros y hasta qué punto somos capaces de decirle sí al Señor, acepto tu voluntad, aunque no la entiendo, porque muchas veces no la entiendo, pero sí acepto tu voluntad? Somos capaces en un momento dado, en esas circunstancias, decirle al Señor, Señor, no estoy de acuerdo. Y no está pecando en que le diga que no está de acuerdo, porque el Señor quiere que usted le diga lo que siente, aunque el Señor lo sabe, pero el Señor quiere que le diga lo que siento. Y yo muchas veces le he dicho, Señor, yo no te entiendo, Señor, y tal vez no estoy ni siquiera de acuerdo contigo, pero que si sé que es tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Ahora, ¿qué pasa con José? La Escritura señala, dice que Jehová estaba con José. Y uno puede decir, pero ¿cómo el Señor estaba con José en el momento en que estaba ahí en la cisterna? Cuando sus hermanos lo vendieron, cuando sus hermanos lo traicionaron, cuando lo dieron por muerto. ¿Cómo Dios iba a estar de acuerdo con una situación de esa naturaleza? ¿Cómo iba a estar Dios de acuerdo en que fuese vendido como esclavo y llegase a la casa donde iba a ser tentado de una forma cruel? Y esa forma cruel de esa tentación lo iba después a llevar a la cárcel. Ahora nosotros como somos vivimos en el presente, porque para nosotros ya el pasado fue, el mañana será mañana, pero nosotros vivimos el hoy. No conocemos los planes que tiene Dios y no sabemos lo que va a pasar más rato. Amén. No tenemos idea. Pero Dios tenía un plan, tenía un propósito, aunque ese hombre tuvo que ser tratado a cincel. Pero Dios tenía un propósito y uno ve la historia, porque nosotros conocemos la historia final y sabemos por qué razón tuvo que pasar este hombre, porque después llegó a ser el segundo después de Faraón para que el pueblo de Israel llegase a Egipto. Pero de momento no lo entendemos. Y cuando tal vez si no conociéramos la historia, podríamos pensar cuál razón, por qué motivo Dios lo lleva al extremo para poder decirle, aleluya, o poder llevarlo, o poder decirle, sí, ya sé que me temes. El Salmo 27:10, el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. ¿Y por qué lo escribe? Es cuando en definitiva era perseguido por Saúl. Aleluya, había sido ungido David por Saúl. O sea, había sido ungido David por Samuel. Y uno dice, pero si lo ungió, entonces era el rey. Pero era perseguido por su suegro Saúl y quería matarlo. ¿Por qué razón? Porque Saúl era el que iba a sacar la unción que tenía David y saber hasta qué punto era fiel al Señor y llegó a ser el gran rey David. Entonces decía en un momento dado, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y llegaba a escribir el salmista y decía, el que habita, dice, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo actuar en tiempos de crisis? Aleluya. ¿Cómo saber que el Señor está ahí? ¿Cómo poder caminar sobre la tormenta? Si se da cuenta que son preguntas que tenemos que hacernos muchas veces. ¿Hasta dónde estamos capacitados? ¿O hasta dónde Dios, aleluya, quiere tratar con nosotros?
¿O por qué razón Dios sigue tratando con nosotros a pesar de que muchas veces en ese proceso vamos a fallar? Nos vamos a equivocar, vamos a dudar, vamos a reclamar, vamos a decirle, Señor, no acepto tu voluntad porque no creo que sea de esa forma. Pero en definitiva terminamos humillados delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, sí, hágase tu voluntad. Aunque no la comparto y no la entiendo, hágase tu voluntad. Yo escribía aquí, decía, la alabanza más purificada es la que brota en medio de la urgencia. Amén. Aleluya. En medio de la adversidad, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio del abandono, en medio de la calumnia, en medio del rechazo. Esa es la alabanza que en definitiva sale del corazón. Esa es la que brota de lo más profundo del corazón y llega a ser grandes perlas delante del Señor. No es esa cuando estamos en fiesta, cuando estamos todos gozosos y estamos todos alegres y damos gracias por todo, porque tenemos abundancia, tenemos de todo. Esa es parte porque en definitiva estamos bien. Pero ¿qué pasa en los momentos de dificultad, en los momentos del rechazo, en el momento del abandono, en el momento de la necesidad, en el momento de la muerte, en el momento de la enfermedad? Aleluya. Es allí, aleluya, donde debemos cada uno de nosotros, aleluya, adorar más al Señor. Y esa es la oración que sí escucha al Señor. No que la otra no escuche, pero sí esa es la que en definitiva llega delante de la presencia del Señor. Aleluya. ¿Qué hacemos entonces? Si somos débiles, aleluya, muchas veces somos sin convicciones, no tenemos convicciones, aleluya, pero en definitiva, aleluya, tenemos la necesidad de poder echar raíces. Cuando escribía esto pensaba y decía, ¿qué pasa cuando estábamos en el colegio y el profesor te quería sacar al pizarrón? ¿Cuál era la razón del profesor? ¿Avergonzarte? ¿O quería saber cuánto era lo que sabías? ¿Cuánto era lo que tú habías aprendido? ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos escondíamos de echar al compañero, cosa que tontera nuestra, como que el profesor no nos iba a ver, pero sabía que estábamos, nos escondíamos y queríamos que por favor, que no nombrara nuestro nombre? Pero ¿qué pasaba cuando decía Robles, pase al pizarrón? Que teníamos que exponer lo que había él explicado. Y el Señor está haciendo exactamente lo mismo con los discípulos. Y está haciendo, muchas veces lo hace exactamente con usted y conmigo. ¿Qué pasa cuando el Señor te dice, pasa el pizarrón? Quiero saber qué profundidad tienes. Quiero saber cuál es tu convicción. Quiero saber hasta dónde estás dispuesto a poder decir que creo en la palabra o creo en Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es la actitud que tomamos frente a eso? La palabra nos encontramos, ¿ya? O nos encontramos frente a un pasaje bien especial, ¿ya? Hombres de mar, ¿ya? Hombres que estaban acostumbrados al mar, acostumbrados a situaciones que pueden darse dentro del océano, dentro del mar, confiados en sí mismos. Pero el Señor nos llevará a veces al extremo para saber de qué estamos hechos. Aleluya. Es allí donde en definitiva se mostrará, en definitiva ahí se manifestará de qué estamos hechos. Y cuando escribía esto pensaba en tanta gente, y usted me ha escuchado muchas veces, ya, cuánta gente que ha estado con nosotros, que cuando hablo de nosotros ha estado en la iglesia, no es la iglesia del Señor, pero sin convicciones, sin raíces. Y que por cualquier situación se enojaron, se molestaron con el Señor, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de orar, dejaron de buscar al Señor, y ahora están montando hospitales. Pero ¿qué pasa? Es aquí, aleluya, donde el Señor quiere, que en definitiva quiere saber de qué estamos hechos, de qué madera estamos hechos. Si somos débiles, como decían antes, si tenemos convicción o estamos sin ningún tipo de convicción, o solamente es humo, sin raíces. Y Dios tiene que llamarnos siempre la atención y tiene que siempre movernos y remecernos para saber si efectivamente hay frutos en nosotros.
remecernos y en definitiva para que pueda salir el fruto de nosotros. Si nos remecen, aleluya, o estamos en el metro y alguien nos pasa a llevar, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Inmediatamente airados, molestos? ¿O tiene que manifestarse el fruto del Espíritu en nosotros? Vemos entonces, aleluya, que el Señor llevaba a estos discípulos al extremo para saber de qué estamos hechos. Estamos hechos de la emoción. Estamos hechos de la religiosidad. Es donde el maligno ataca más. Tiene que ver en la religiosidad. Es donde más se deleita, es donde más, aleluya, él apunta en mantenernos religiosos. Es ser como ir a la misa. Es como cumplir la novena, es como cumplir eso, es cumplir. Pero no venimos esta mañana para cumplir, venimos porque adoramos al Señor, porque amamos a Cristo, porque bendecimos al Señor, porque estamos agradecidos de este Dios tan grande que tuvo misericordia con nosotros. Aleluya. ¿De qué estamos hechos? ¿De la religiosidad? ¿Somos cristianos sin temple? ¿Estamos templados? Y sepamos cómo reaccionar. ¿O cómo reacciona nuestro corazón ante la adversidad? Recuerden lo que yo les decía, recién entonces cuando somos expuestos a la adversidad sabemos si tenemos capacidad para poder pasar o para poder seguir. Aleluya. ¿Cómo de un momento a otro nuestras vidas pueden cambiar? Y cómo también si cambia en nuestra vida, nuestra visión y pasión por Dios también cambia. Y pienso nuevamente, Señor, ¿qué viste en nosotros? ¿Qué vio usted en mí? Si lo que veo yo en mí, no sé, usted ve hacia usted mismo, pero lo que yo veo en mí es debilidad, es frustraciones, es ira, es celo. Todo eso que en definitiva pasa de mi naturaleza y que Dios quiere sacarla de mí para que en definitiva yo pueda ser un hijo amado de Dios. Dios quiere trabajar con nosotros. Somos nosotros los que no dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Jesús sacó al pizarrón a los discípulos. Los sacó al pizarrón. Ese era el momento de sacarlos al pizarrón, ¿ya? Pero ellos reaccionaron como tal vez muchos de nosotros reaccionaríamos, con miedo, con temor, como niños asustados. El Señor tenía que ver hasta qué punto ellos estaban convencidos de quién era el Señor. Si bien es cierto, el Señor estaba durmiendo, pero a pesar de que el Señor estaba durmiendo, no deja de ser el Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos, abandonados? Aleluya. No hemos sentido de que nos da la cobertura del Señor con nosotros en circunstancias que el Señor siempre está. Siempre ha estado el Señor. Pero pasamos por esos valles de sombra y de muerte. Usted lo pasa, yo lo he pasado, el valle de sombra y de muerte, pero no leemos en segunda parte del capítulo o del versículo. Nos quedamos solamente en el valle de la sombra y de la muerte y parece que nos deleitamos en vivir en el valle de la sombra y de la muerte. Pero ¿qué dice la continuación del versículo? Repítalo conmigo. Pero tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si bien es cierto, tenemos muchas veces, no me gusta a mí pasar por el valle de la muerte, de la sombra y la muerte, porque ese valle, de acuerdo a los escritores, dice que era un valle peligroso, donde asaltaban, donde era muy, muy riesgoso pasar por eso. Que los que pasaban por ahí, los que llegaban vivos al otro lado, era porque Dios los acompañaba. Pero el salmista decía, a pesar de que andemos en el valle de la sombra y la muerte, a pesar del diagnóstico, a pesar de la discusión, a pesar del quiebre, a pesar de cualquier situación, porque eso apunta. A pesar de la soledad, de la tristeza, de la angustia, de la escasez, del problema económico, el problema familiar, el problema con los hijos, el problema de vivienda, todo lo que nos puede acontecer. Pero en la siguiente parte del versículo dice, pero tú, ¿qué dice? Pero tú estarás ¿con quién? Conmigo. Él no dice estarás con el pueblo. Él no dice estarás con todo el mundo. Él no dice estarás con los de allá, con los de acá, los de arriba, los de abajo. Él dice estarás conmigo. Dale un aplauso al Señor entonces. Estarás conmigo. Estarás conmigo. Y además dice, tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué cosa? Aliento.
Me infundirán aliento. Me infundirán, o sea, soplará sobre nosotros en el momento en que esté sin ánimo, en el momento en que esté decaído, de capa caída, en el momento en que esté débil, en el momento en que no quiera más, en el momento en que esté enojado, que esté molesto, que esté, no sé. Pero es allí donde Dios soplará sobre nosotros aliento y me dirá, debes seguir. Aleluya. Debes seguir. Que lo que pase a tu alrededor, las dificultades más extremas que puedan pasar, no te roben tu corona. Amén. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Por eso el salmista decía, aunque mi padre, imagínense, lo más fundamental, padre y madre, aunque él, mi padre y mi madre, me dejara y quedara huérfano, porque eso es lo que apuntan. ¿Qué dice? Con todo eso, el Señor me recogerá. Entonces, Dios ahí está constantemente trabajándonos, dando palabras, dándonos, diciéndonos, ánimo, ánimo, puedes seguir adelante, no te quedes. Aleluya. Ellos decían, Señor, volvamos al pasaje, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temen? ¿Dónde está fundamentada su fe, su confianza? Aleluya. Siempre decimos, y lo vamos a decir la próxima semana, igual en Santa Cena, decimos, llegamos a fin de mes. Todavía, bueno, ya es fin de mes 29, pero cuando nos toca Santa Cena, lo digo. Hoy es 29, mañana es 30. Termina junio. Y decimos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aleluya. ¿Cómo ha salido adelante en estos 6 meses? ¿Ha sido fácil? Seguramente no. ¿Ha sido complejo? Seguramente sí. Ha habido tal vez con la economía, ha sido media escasa, media difícil, pero está de aquí, ¿no? Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Está aquí, o sea, ¿salió adelante, sí o no? Amén. Amén. Tal vez no se dio gustos que a lo mejor se podía dar cuando estaban las vacas gordas. Ahora a lo mejor estaban las vacas flacas. Pero cuando estuvieron las vacas gordas se dio gusto, se dio alegría, se dio todo. Pero ahora hay que apretarse el cinturón, como dijo un expresidente por ahí, había que apretarse el cinturón. Pero lo podemos hacer, estamos vivos. Amén. Sí, Señor. Ahora, es allí cuando el Señor le dice, ¿pero por qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis que se le viene Julio encima? Se comandan los memes, se me ocurre el meme. Se viene Julio encima. Ya está llegando Julio, ya viene en la puerta Julio. Y tal vez uno piensa y dice, me acuerdo lo mismo. Y uno piensa y dice, oh, viene el otro mes, el próximo mes. ¿Cómo vamos a salir adelante el próximo mes? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar el dividendo, la universidad, el colegio, el arriendo y todo lo demás que hay que pagar? Pero has pasado 6 meses. Amén. Y en 6 meses podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aleluya. Entonces, ¿por qué teméis? Y le dice, hombre, de poca fe. De poca fe. Ahora, ¿por qué entonces? Pregunta, ¿por qué debemos tener fe o confianza en Jesús? Porque eso es lo que apunta el Señor. ¿Por qué debemos tener fe y confianza en Jesús? Leía y buscaba un pasaje que está en Sofonías capítulo 3, y dice así, 3:16 dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Una vez leía por ahí, dice que el término no temas o no temer ya aparece, no sé si estoy equivocado, pero una vez lo leí por ahí, 365 veces, creo que es así, algo así, sale el no temas. Un temas diario, uno para cada día. ¿Por qué? Porque nos llenamos de temores. Una de las cosas que más nos embarga es el temor. El
temor a perder el trabajo, el temor a que un hijo le pase un accidente, el temor a que su hijo lo van a operar, pueda pasarle algo. Es natural. O sea, está el asunto ahí, es intrínseco en nosotros. El temer que me encuentre alguna enfermedad, el temer, ¿verdad?, a que me bajen el sueldo, el temer a muchas cosas. Es el temor. ¿Y qué decía Sofonía, o Dios le decía a Sofonía y al pueblo? Primero, no temas. Parte señalando lo fundamental. Y el Señor le dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué se llenan de temores? ¿Cuál fue la primera reacción de Adán y Eva cuando ellos pecaron? Tuvieron temor, tuvieron miedo, se escondieron. Porque eso nos hace el temor. Llenarnos de miedos, de incertidumbres, de temores, escondernos y no querer hacer nada. Y Sofonía le decía, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. ¿Por qué no se debiliten tus manos? ¿Y por qué no debes temer? Porque Jehová está en medio de ti. Y esta mañana Dios quiere decirnos, el Señor está en medio de ti. Y si se dan cuenta, es muy personal. Es para ti, es para mí, no es para toda la gente. Es para ti. Jehová está en medio de ti. ¿Y cómo está el Señor en medio de nosotros? Poderoso. Diga poderoso. Poderoso. ¿Cómo está en medio de ti el Señor? Poderoso. Poderoso. Está poderoso, entonces tiene que empezar a hincharnos, a inflarnos el pecho entonces. Si Él está en medio de nosotros y está poderoso, entonces no hay nada, ni nadie, aleluya, que pueda ir en contra de nosotros. El Señor está en medio de ti poderoso, dice, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Pero lo más espectacular es que si el Señor está en medio de ti, ¿por qué temer? Yo sé, como hombre, que nos embargamos y nos inundamos de temores, como les decía anteriormente. Pero si el Señor está en medio de nosotros y está en forma poderosa, como el Señor estaba y lo manifiesta, después lo vamos a ir leyendo, pero lo manifiesta al término de la situación que ellos estaban viviendo, dice que el Señor se levanta, bueno, me va a adelantar un poco, se levanta y dice, enmudece, quieto. ¿No era poderoso el Señor ahí en ese entonces? ¿No podríamos hacer un paralelo y realizar, que los teólogos me podrían decir algo, cualquier cosa ahí por el paralelo que voy a decir, pero no podríamos tomarlo como un paralelo si el Señor parte señalándole a los discípulos, no temas, hombre de poca fe. El Señor le decía a Sofonía, no temas, Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Cómo estaba el Señor en medio de la barca? Si usted sabe la historia, ¿cómo estaba en medio de la barca? Estaba durmiendo, pero cuando Él despierta, ¿qué es lo que hace? Que la gente se maravillaba y decía, ¿cómo? ¿Por qué razón este hombre, los vientos le obedecen? Si Él era Dios mismo, aleluya, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué? Debemos tener fe o confianza en Jesús, porque el Señor está conmigo. Amén. Amén. El Maestro está ahí. Sí, Señor. Amén. Si saliste al pizarrón, el Maestro no se va para afuera cuando te saca el pizarrón. El Maestro está ahí para ayudarte a qué cosa. No darte coscorrones y pegarte como antes, ayudarte a sacarte del error. Y estaba el Maestro ahí, aleluya. Jesús decía a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Días nublados, fríos, con soledad, con escasez. Esta palabra hoy recobra fuerza en este día cuando Dios dice, aleluya, que debemos muchas veces repasar la lección. Si muchas veces tal vez no nos sacamos el 7. A veces somos del 3-5, no hay hacer del 4 y somos medio cuatreros. Y si bajamos del 4 y sacamos rojo, a veces habrá que repetir la lección o repasar la lección. Dios decía ahí en Isaías, decía, no temas otra vez. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Entonces, ¿de qué vamos a temer? Cuando nos vengan esas emociones, sentimientos de temores, de miedo, debemos recordar la palabra, yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre. Y vuelvo a recalcar en esto, siempre. Y ese siempre es cuando estés allí en la debilidad, cuando estés allí cayendo, cuando estés allí arrastrándote, cuando estés allí punto y codo, cuando a ella no quieras más, cuando ya no quieras seguir, cuando ya no quieras avanzar, cuando toda mi mente se ha vuelto muchas veces hasta en contra de la palabra de Dios, pero aún así, dice, yo estaré contigo. Amén. Aún así, yo te ayudaré. Aún así, siempre te sustentaré. Y aún así, estará la diestra de mi justicia. Entonces, estos discípulos no entendían quién estaba ahí con ellos. Lo habían visto hacer milagros, multiplicación de los alimentos, habían visto resucitar los muertos, habían visto el poder que tenía sobre los demonios, habían visto transfigurado, lo habían visto sanar, dar vista a los ciegos, a los sordos, a los cojos, a los mancos. Lo habían visto en toda su amplitud. El maestro estaba ahí. Pero el maestro quería muchas veces, y como cuando nosotros somos padres y queremos que nuestros hijos caminen, ¿verdad? Uno los lleva así, pero en un momento no tienen que caminar. Pero ¿qué pasa cuando se cae? ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo que hace usted? Lo levanta. Lo levanta o le da una patada y dice, dije que no tienes que caerte. O usted va y lo levanta. Amén. ¿Cuántos de nosotros corrimos de echar la bicicleta ahí con el niño chico y después cuando le sacamos la ruedita y corríamos ahí, íbamos así? De echar la bicicleta hasta que aprendió. Y si se caía, ¿qué hacíamos? Lo levantábamos. Íbamos, lo levantábamos y lo animábamos y le decíamos, sí vas a poder andar en bicicleta, sí vas a poder hacerlo, sí vas a poder hacerlo. Entonces Dios dice, yo siempre te voy a esforzar, te voy a ayudar, te voy a sustentar. Yo, dice, yo estoy contigo. Ay, porque yo soy Jehová, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Yo te ayudo. Yo estoy ahí para ayudar. Y estos discípulos no habían entendido quién estaba ahí, que era Jesús. Porque muchas veces nos sentimos tan confiados, tan ensimismados, tan autosuficientes, que no, ¿cómo yo voy a caer? ¿Cómo yo voy a pecar? ¿Cómo yo voy a ayudar? Te estás poniendo en lugar de Dios, en lugar del Señor. ¿Quién dijo que no podías dudar? ¿Quién dijo que no podías caerte? ¿Quién dijo que no podías pecar? ¿Quién dijo que no estoy haciendo una apología al pecado, por supuesto? Pero ¿quién dijo que no podía ser débil? ¿Quién dijo que no podía llorar? ¿Quién dijo que no podía dudar a veces del Señor? ¿Quién dijo eso? Entonces, ¿por qué Dios insiste? Muchas veces no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, ya no desmayes, vamos, yo te voy a sostener. Siempre Dios nos está alentando, nos está ayudando, porque Él conoce mi naturaleza. Así es. Él sabe que somos polvo y que necesitamos constantemente de su ayuda, de su poder, de su gracia. Es allí, en esta dificultad. Y yo decía adelante, es más cómodo, es más fácil huir y escapar del examen. Es más fácil. Y me acuerdo de Agar en el desierto, cuando ella estaba en el desierto y lloraba y se angustiaba y dejó a Ismael por allá lejos y dijo, de aquí nos vamos a morir. Porque ella se enalteció su corazón con Sara y empezó a menospreciar a su hijo y todo lo demás. Pero ella fue lo más fácil, heroína. O como Elías, el presuntuoso, puse yo, el pusilánime, el cobarde. ¿Ya? Pero ¿cuántas veces estamos como Elías arrancando de la bruja Jezabel? Porque es más fácil, es escapar, es huir. Es como hizo Jacob en un momento dado, escapó de su hermano Saúl y mejor se iba, porque su hermano lo iba a matar, pero no enfrentó la situación. Pero ¿cuántos de nosotros no enfrentamos la situación? Y somos como Elías. Aleluya, este presuntuoso, Señor, el pusilánime, el cobarde. ¿Ya? Dice la Escritura en 1 Reyes 19, dice, viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue. ¿Para qué? Para salvar su vida. Y dice, y se fue por el desierto y se sentó debajo de un árbol y deseando morirse, le dijo a Dios,
basta ya, Dios, quítame la vida. Y se durmió. Yo pocas veces en el cristianismo, yo creo que nunca, pero antes sí, nunca le he dicho a Dios, quítame la vida. Yo creo que lo más valioso es la vida. El cristianismo nunca se lo ha dicho. Pero llegar a ese extremo, arrancar de la situación, del problema, sabiendo de quién estaba a su lado, de quién es el más grande, de quién es el más poderoso. Y vuelvo a insistir en este presuntuoso, en este pusilánime, en este cobarde. Aleluya, porque se sentía que en definitiva era tan importante para Dios que, Señor, y llega a ese extremo de decirle, Señor, mejor ya no quiero vivir, quítame la vida. ¿Quién de nosotros, aleluya, tiene esa autoridad? Si solamente la autoridad la tiene el Señor, Él sabe cuando es nuestra partida. Aleluya. Pero dice, es allí, a pesar de esa situación, a pesar de ese sentimiento, a pesar de lo que le pasó por la mente, aleluya, y menos mal que no siguió inflándose y el diablo no siguió soplando sobre ese sentimiento. Pero Dios, dice, envió su ángel la primera vez y le dijo, levántate y come. Y volvió a dormirse. Y el ángel vino por segunda vez y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y ahí vuelvo a insistir, y siempre trato de hablarlo mi persona, porque usted sabe su propia persona, su propia realidad. Pero ¿cuántas veces hemos estado en esa situación y vuelvo a pensar y decir, ¿qué vio Dios en nosotros? Aleluya. ¿Por qué razón Dios insiste tanto en usted y en mí? Si cuando nos miramos al espejo vemos nuestras debilidades, vemos nuestras carencias, vemos nuestras faltas de afectividad, vemos todo eso. Pero Dios ve algo completamente diferente. Dios ve, como dice Pablo a los Efesios, nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Amén. Dios me ve en el Apocalipsis con vestiduras blancas y con palmas en las manos y cantando al Cordero. Aleluya. Aleluya. Pero en este proceso, aleluya, si nosotros vemos a Elías, en ese proceso vemos que el gran profeta es Elías. El gran profeta que Dios se lo lleva después en un torbellino de fuego, se lo lleva a su presencia. Aleluya, y dice, pero ¿cómo? Era el hombre débil, el pusilánime, el que quería morirse, el que no estaba mal, que estaba deprimido, el que no quería saber nada, el que arrancaba de la bruja, pero Dios tenía un plan y un propósito. Entonces, Amén. cuando nos miramos a nosotros, cuando salgas a la pizarra, cuando Dios sacó a la pizarra, Elías fracasó, pero vemos después lo que Dios quiso hacer con él. Entonces, cuando salgas a la pizarra, cuando Dios te saque a la pizarra, a pesar de que a lo mejor vamos a fallar, a lo mejor no nos vamos a sacar el 4, vamos a sacar el 3, 5, hasta el 1 o el 2, pero aún así Dios va a insistir contigo porque tiene un plan, un propósito y un proyecto en tu vida. No importa lo que estés pasando, no importa que sean las grandes olas que parece que te van a consumir, pero sigue caminando, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan contigo y un propósito, y ese plan y ese propósito se va a cumplir. ¡Aleluya! Aquí es donde hay que ser bien hombre. Tener los pantalones bien puestos y tener un buen cinturón. Y tener unas buenas polleras bien firmes, bien firmes. Aquí es donde hay que ser hombrecito nomás. ¿Ya? Y Dios le dice a Elías, Dios no te trajo, no le dice una canción. Dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No nos trajo aquí para volver atrás. Amén. Trata de volver atrás. ¿Qué vas a encontrar para atrás? Yo a veces me he puesto a pensar, si volviera atrás, ¿qué encontraría? Una desgracias, desgracias, soledad, pleitos. Por eso utilizo el término siempre, hay que echar pa'lante, pa'lante, pa'lante. Para atrás, ni siquiera va a tomar impulso. Siempre hay que echar pa'lante. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que no nos deja confiar en Jesús? ¿Qué es lo que no nos deja que nuestras alas se abran
y volvemos a los padres, a los brazos del Padre. ¿Qué es? Problemas económicos, un esposo dictador, un padre ausente, ¿ya? Que hemos sufrido, ¿ya? Que te juzgaron porque te caíste, te discriminaron, te ignoraron, te enojaste, ¿ya? No te dieron el lugar que debías tener, ¿ya? ¿Cuál? Y podríamos enumerar muchas cosas. ¿Qué es lo que no nos deja, aleluya, creer? Él no se ha dormido. Aleluya. Y pienso, ¿y dónde estaban esos cristianos que dieron su vida? Aleluya. ¿Y cuántos de nosotros somos capaces de decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Hay un pasaje ahí en Romanos, capítulo 8:37. Romanos 8:37. Dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. No importa lo que se esté levantando. No importa que tengas que salir muchas veces a la pizarra. Porque el Señor te sacará muchas veces a la pizarra. Hasta que aprendas la lección. Hasta que la lección la aprendas y después vas a tener que aprender otra lección. Y que podamos decir, ante todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podríamos decir, como dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Maestro. Él es Jesús. Por eso debemos confiar, porque Él es Jesús. Él es el Maestro. Y si Él es el Maestro, aleluya, tiene doctorado en todo. No es cualquier persona. Él tiene un doctorado en tratar con personas como usted y yo. Él tiene un doctorado en trabajar con personas pusilánimes, difíciles. Él está acostumbrado y tiene un doctorado porque Él es nuestro verbo de Dios, como dice Juan. Él es nuestro sustentador. Él es Cristo, el resplandor de la gloria de Dios. El que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Aleluya. Él tiene un doctorado porque Apocalipsis lo señala como el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Es el rey de reyes y señor de señores. Él tiene un doctorado porque Él es el jinete del caballo blanco. Él tiene un doctorado en todo esto porque es fiel y verdadero. Es el cordero que fue inmolado. Entonces debemos conocer al Señor. Aleluya. ¿Y cuándo vamos a conocer al Señor? Así como los discípulos lo habían visto, pero no lo reconocían. No sabían quién estaba a tu lado. Él estaba a su lado. Debemos conocerlo en su gloria, pero lo conoceremos en la necesidad. Tendrás que conocerlo, que será tu sustentador. En la enfermedad Él será el sanador. En la tristeza Él será tu consuelo. En la debilidad será tu fortaleza. En la tormenta será la paz. En la injusticia será el juez. Y a pesar de las críticas, las burlas, la traición, la calumnia, el descrédito, aleluya. Y a pesar que tal vez no será fácil, tal vez tendrás por qué ir al desierto como Moisés, o como Pablo a la cárcel, o como Abraham en la prueba, y cada uno de ellos Dios los sacó al pizarrón. Pero ¿cómo reaccionaron cada uno de ellos? Si bien es cierto, hay uno que falló en un momento dado cuando fue sacado al pizarrón, como Pedro. Pero ¿qué hizo el Señor a pesar de que falló, reprobó el curso? Pero Dios, el Señor, lo va a buscar nuevamente. Y él dice, pero ¿cómo? Al pusilánime de Pedro lo va a ir a buscar, el que negó al Señor. ¿Cómo se le ocurre? Y tal como él dijo, yo jamás te negaría. Y tal vez nosotros pensamos que nunca negaríamos al Señor. Pero a pesar de eso, el Señor lo va a buscar. Aleluya. En los momentos difíciles, en las pruebas, en el examen,
Aleluya. Cuando el Señor te saque el pizarrón, ahí llegaremos a conocerlo. Y nuestra fe será perfeccionada. ¿Y por qué será perfeccionada nuestra fe? Porque tal vez tendríamos que decir como Pablo, aleluya, cuando él señala a los corintios y dice, y Dios le dice a Pablo, bástate solamente mi gracia. Bástate mi gracia. No te hagas el superhéroe, el superfe. No, aquí no hay hombres de superfe. Somos todos iguales. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En tu debilidad. En tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amados hermanos, con esto concluyo. Aunque se levanten las olas, se van a levantar. No puedo decirte que no se van a levantar. Se van a levantar. Y de repente se levanta quien menos uno cree. De repente se levanta la esposa, se levanta el pastor, se levanta el esposo, se levanta los hijos, se levanta el vecino, se levanta la compañera de trabajo. De repente se levanta el que menos pensaste que se levantó. Se levantó. Aunque se levanten esas olas. Y al parecer, tu barquilla va a naufragar. Porque al parecer la barquilla va a naufragar. Y el maligno, aquí está el malo, el maligno, no quiera que avances, porque no va a dejar que avances. Te va a dejar que te quedes allí en la situación, que nos lamentemos en la situación, que estemos lamiendo nuestra desgracia, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere, que nos quedemos ahí postrados, que no avancemos, que neguemos. Pero a pesar de eso, aleluya, avanza, sigue, no te detengas, avancemos en pos del Señor. Y al parecer, cuando más te dispones para servir al Señor, y el diablo ande como un león rugiente y nos atemorice, no temas. ¿Por qué? Porque tenemos al león. Amén. De la tribu de Judá. Aleluya. Él estará a nuestro lado. Solo habrá que clamar y decirle: Señor, ayúdame que perezco. Así como los discípulos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Y eso hará en el momento de la dificultad, del problema, la situación. El Señor se levantará. Él levantará banderas sobre nosotros. Amén. No pelees tu pelea solo. Deja que Él pelee la batalla. Amén. No tomes ventaja tú, no te vengues tú. El Señor dijo: mía es la venganza, déjamela a mí. No te ensucies las manos. Amén. Deja que yo me las ensucie. Y dice que el Señor se levantó. Aleluya. Y levantándose, reprendió, aleluya, los vientos, al mar, reprendió al demonio, reprendió a la debilidad, al problema, a la situación, al dolor, a la angustia. Lo reprendió el Señor. Y cuando el Señor reprende, todos los demonios huyen. Amén. Aleluya. Y dice, y después se hizo una grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: no digamos eso nosotros. ¿Qué hombre es este? Sabemos que Jesús. Amén. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Tenemos al más grande. Sigue tranquilo. Amén. Aleluya. Sigue tranquilo tu navegación. Aunque se rompa el mástil. Aleluya. Dios, que es tu guía, no te abandonará y no se olvidará de ti. Él no se ha dormido. Es el maestro que te sacó al pizarrón. Solo que te sacó al pizarrón para saber cuánto habías aprendido. ¿Por qué? Porque Él quiere que crezcas, que avances, que no te quedes. Que las situaciones, aleluya, que nos acontecen, no nos quiten las fuerzas. No temas. Ponte de pie, por favor. No temas.
No debes temer. Aunque a veces el temor nos pueda embargar. El temor a veces, pero no dejes que él habite, deja que pase. Porque si tú haces que el temor quede como habitación, estaremos completamente destruidos. El Señor estará siempre ahí. Fue Él el que te sacó al pizarrón. Así que no reprobemos, aprobemos. Levanta tus manos. Yo no sé qué situación de vida, aleluya, estás viviendo ahora. Pero el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Habla en todo momento el Señor. Padre, en esta mañana, Jesús, aleluya, llegamos delante de ti, Señor. Llegamos con el firme propósito, Jesús, poder adorar, poder bendecirte. La palabra siempre traerá bendición para nuestras vidas. Tal vez hoy día no estás pasando nada, pero mañana a lo mejor sí. Esta palabra tendrá que sustentarte en un momento dado. O tal vez es ahora que estás pasando. O tal vez fue ayer, el mes pasado. No importa. Lo importante es que el Señor está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, Él te sacará en victoria. Pero será la victoria que Él quiere, no la que nosotros queramos. Recuerda que Él es el Señor. Jesús. Te damos gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros. Por habernos tomado en cuenta, Señor. Habernos visto, Señor. Como cuando fuiste a buscar a Adán y Eva y preguntaste, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Aleluya. Anselmo, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? Aleluya. Y tal vez le respondimos, tuve miedo. Y me escondí. Me vi desnudo. Y tuve vergüenza. Señor, pero tú estás ahí, nos levantaste y nos diste nueva oportunidad. Seguramente he salido muchas veces al pizarrón y he fallado, me he equivocado. No he dado la talla, Señor, no he dado la nota, Padre. Pero aún así, Señor, insistes en nosotros. Me equivoco, fallo, Señor. Soy débil. Aleluya, aleluya. Pero ahí estarás tú, Señor, para sostenernos y levantarnos una vez más, Señor. No somos hombres superfectos. Somos hombres comunes y corrientes, Señor. Aleluya, que corre sangre caliente en nuestras venas todavía. Que la carne está viva todavía, Señor. Pero aquí estamos sometiéndonos delante de Cristo, Señor Jesús. Y pedimos que esta mañana, Señor, esta mañana nos hables a nuestro corazón. Nos hables a nuestra vida, Señor. Toma dominio y control de cada uno de nosotros. Y que tu gracia, Señor, sea buena, abundante sobre nosotros. Que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en nuestras vidas. Tal vez, aleluya, no inmediato y la vamos a hacer que se dilate mucho tiempo, Señor. Pero aún así, Señor, seguirás trabajando en nosotros, Jesús. Seguirás obrando, seguirás insistiendo. ¿Por qué insistes tanto en nosotros? ¿Qué vistes en nosotros, Señor? Aleluya. Pero aún así, Señor, es que quieres glorificarte en medio de nuestra maldad, en medio de nuestras debilidades, en nuestras tristezas. Es allí donde quieres glorificarte. Ese es el mejor trabajo para Dios. Es el mejor material para Dios. Una vida quebrantada, una vida destruida es el mejor trabajo para Dios. Para poder, aleluya, relucir la gracia y la gloria de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Te bendecimos a ti, Jesús, con todo nuestro corazón te bendecimos. Te glorificamos, Padre, que esta palabra corra y sea glorificada, Padre, para muchas personas. Tu palabra, Señor, sea un bálsamo para nosotros, entendiendo, Señor, que tú estabas allí, levantándote, Señor. Estaba durmiendo, pero te levantaste para darles una lección a los discípulos que estaban llenos de miedos y de temores, hombres de poca fe.
Pero aún así, Señor, te levantas esta mañana nuevamente y te levantas en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra situación, en medio del trabajo, en medio de nuestra economía. Te levantas nuevamente y reprendes, Señor, todo aquello negativo, Señor. En medio de ahí del trabajo, en medio de los compañeros de trabajo, te levantas nuevamente, Señor, y anulas toda obra del diablo, Señor. Toda obra del maligno que ha querido levantarse, Señor amado, en medio de nuestros hogares, robarnos nuestros hijos, Señor amado. Es ahí donde te levantas nuevamente, Señor, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra cuadra, con nuestros vecinos, aquellos que nos tienen envidia, que nos tienen rabia. Te levantas nuevamente, Señor, y los reprendes. Amén. Y vemos tu gloria, Jesús. Te levantas, Señor, en medio de la economía, Jesús, quebrantada, difícil. Te levantas nuevamente y vuelves tú, Dios mío, a darnos, aleluya, la tranquilidad económica, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, esta mañana. Te glorificamos, aleluya. Te glorificamos, te glorificamos. Te glorificamos, Jesús. Te glorificamos, Jesús. ¿Puede decirlo? Gracias, Jesús. Hasta que